¿Eres insectófobo? Bueno, si lo eres, entonces quizás estés en el lugar equivocado ahora mismo, Dot. Desde una pesadilla de un insecto con ganchos en lugar de dientes hasta un insecto que canibaliza a sus parejas, aquí hay 20 insectos que no creerás que realmente existen. Número 20. El gusano de escamas antártico. Dios mío, incluso en tu sombrío cerebro de pesadilla, probablemente no podrías haber creado una criatura tan horrible y desquiciada con una cabeza como la de un extraterrestre. Literalmente, el xenomorfo de la franquicia Alien, no bromeo. Y un conjunto de dientes reales dentro de su boca monstruosa. Una vez que hayas visto el gusano de escamas antártico, lo siento, pero no hay forma de dejar de verlo. Esta criatura espeluznante vive en aguas antárticas, pero, bastante inquietante, no se sabe mucho en realidad sobre esta lombricultura. ¿Puedes siquiera llamarlo gusano? Tiene un poco en común con la mayoría de las cosas que consideras gusanos. Pero, ¿cuántos otros gusanos has visto que anden por ahí luciendo una franja dorada que se parece al borde de las pantallas de las lámparas de tu abuela? Y echa un vistazo a los dientes como púas de este animal encima de eso. Como si todo el aspecto desafortunado de los gusanos de escamas antárticos no fuera suficiente. Estas cosas son bastante grandes. Miden al menos 20 centímetros de largo y 10 de ancho. Ah, y por cierto, su cabeza no es realmente una cabeza, no de la manera que esperarías. En primer lugar, no tiene ojos, pero en realidad no los necesita en las aguas profundas y oscuras de la Antártida. En segundo lugar, la cabeza es en realidad una probóscide retráctil, una especie de apéndice bucal succionador que se despliega y atrapa a su presa, que luego despedaza con esos horribles dientes en forma de gancho. Luego, cuando termina, simplemente dobla la cabeza hacia atrás y se pone a mover sus volantes dorados como si fuera un carnaval. Número 19. El gusano martillo. Ahora, aquí hay un gusano que se parece más a lo que podrías imaginarte como un gusano. Sin embargo, en realidad es un psicópata y además tóxico. Estos tipos contienen tetrodotoxina, la misma sustancia que el pez globo, notoriamente venenoso. El gusano martillo tiene una extraña cabeza plana en forma de abanico, una especie de cabeza martillo, obviamente. Y su cuerpo asqueroso es largo y algo aplanado. Y dependiendo de dónde vivan, pueden ser de color marrón, lo que les da un aspecto distintivo de caca de perro brillante, o pueden ser una versión con rayas elegantes. De cualquier manera, estos gusanos son raros. El gusano martillo es una especie invasora. Donde quiera que este matón aparezca, se apodera de todo con la violencia despiadada de una invasión vikinga. Y, en realidad, es probable que sea incluso peor que eso. Estos gusanos no solo son carnívoros depredadores, sino que también son caníbales. ¡Oh, qué divertido! Así que el martillo mata y se come a las larvas de insectos babosas y también representa una amenaza existencial para las lombrices de tierra. Estos bichos espeluznantes están causando un daño enorme a la población de las humildes y viejas lombrices de tierra. Les encanta especialmente atiborrarse de estas desafortunadas criaturas y, francamente, sus modales en la mesa dejan mucho que desear. Los tiburones martillo agarran a su presa, la empujan contra una superficie y escupen una carga de baba asquerosa por todas partes, inmovilizando su cena. Luego, el tiburón martillo realmente se pone manos a la obra, extendiendo su faringe. Eso es una especie de bomba de succión, y luego expulsa una carga de jugos digestivos que licúan a la presa. Y una vez que ha convertido al insecto en una papilla enferma, lo sorbe todo. Ah, sí. Y si todo eso no es lo suficientemente repugnante, una vez que el tiburón martillo termina de digerir, su boca se convierte en su trasero. Número 18. La mosca escorpión. Ahora espero que toda esta charla sobre insectos no te moleste, pero a continuación tenemos una extraña y maravillosa mini bestia con una cara que solo una madre podría amar. Este pequeño insecto recibe su nombre por su cola enroscada que recuerda a la del escorpión. Pero a diferencia de su homónimo, la cola de este no es un aguijón. En el caso de la mosca escorpión macho, en realidad es parte de su aparato reproductor. En el otro extremo del insecto volador hay un pico largo y rojo que usa para comer y en el medio lleva una llamativa combinación de rayas amarillas y negras. Da una buena impresión, ¿no? Puedes encontrar estas moscas en su Europa natal,
sobre todo rondando por jardines y setos, robando el contenido de las telarañas y, en general, devorando insectos muertos por todas partes. Pero antes de que te pongas a gritar y a correr hacia las colinas, aunque este tipo parezca peligroso y tenga un nombre genial, nadie te ha hablado nunca de los libros y las cubiertas. Así que deja de juzgar, por favor. La mosca escorpión en realidad no supone ningún peligro para los humanos. Es un gran blando y no está en lo más mínimo interesado en ti. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Escarabajo Goliat. Vaya hombre. Son unas criaturas con un nombre muy acertado, los escarabajos más grandes y pesados del planeta. De hecho, los escarabajos Goliat son una pesadilla espeluznante. Si tu pesadilla son los escarabajos grandes y gordos, claro. Los escarabajos Goliat son increíblemente fuertes. Se cree que estos grandes insectos pueden levantar una carga que es 850 veces más pesada que su propio peso. Así que eso es bastante. Son nativos del sudeste de África y prefieren el clima cálido y la densa selva tropical de esa región. Estos insectos, aunque también se ven bastante bien, tienen una elegante variedad de colores y muestran patrones distintivos en su espalda. Los Goliat machos también tienen un cuerno en la cabeza que usan para luchar contra otros machos en feroces batallas por las hembras. Durante la temporada de apareamiento, todo puede volverse bastante acalorado en el mundo de los insectos cuando los bichos espeluznantes solo están tratando de hacer bebés. Aunque el motivo por el que cualquiera de estos tipos está tan ansioso por bajar es un poco un misterio. El escarabajo Goliat macho estará tan agotado después del apareamiento que morirá de toda la emoción. Número 16. La chicharrita. Es el término coloquial para referirse a un grupo diverso de insectos pertenecientes a la extensa familia de las cigarras. Con miles de especies distribuidas por todo el planeta, las chicharritas son una presencia ubicua en el mundo natural. Estos diminutos y vivaces insectos, que miden entre 6 y 13 milímetros de longitud, poseen una anatomía distintiva. Un cuerpo esbelto coronado por una cabeza redondeada y alas en forma de cuña que les otorgan una apariencia aerodinámica. Aunque comúnmente se les observa en tonalidades verdes o amarillas, la paleta de colores de estos insectos es sorprendentemente variada, reflejando la diversidad de sus numerosas especies. Sin embargo, detrás de su apariencia inofensiva se esconde una naturaleza destructiva que los ha convertido en una plaga temida por agricultores y jardineros. Las chicharritas son notorias por su hábito de alimentarse de las plantas sobre las que se posan, causando daños significativos a la vegetación. Equipadas con un aparato bucal especializado para perforar y succionar, estas criaturas se alimentan ávidamente de la savia de las plantas, su principal fuente de nutrición. El proceso de alimentación de las chicharritas es particularmente dañino. Al morder una hoja, inyectan saliva que contiene enzimas potentes. Estas enzimas descomponen los tejidos vegetales, causando que las hojas se arruguen y decoloren, pudiendo llevar a la muerte de la planta en infestaciones severas. A pesar de su tamaño, el impacto de las chicharritas es desproporcionadamente grande. Su rápida reproducción y formación de colonias amplifica su potencial destructivo, convirtiéndolas en una seria amenaza para cultivos y plantas ornamentales. Su voraz apetito, método de alimentación invasivo y rápida proliferación las hacen una preocupación constante para agricultores y jardineros, demostrando que en el mundo de los insectos el tamaño no determina el impacto en el entorno. Número 15. Escarabajos Hércules. Aunque oficialmente no son los escarabajos más grandes, ese premio se lo lleva el Goliat. Por supuesto, el escarabajo Hércules no es una especie de insecto diminuto. Al mismo tiempo, estos bichos colosales y espeluznantes pueden crecer hasta el tamaño de la mano de un hombre adulto, lo cual es un poco alarmante, especialmente cuando se suma el hecho de que estas criaturas lucen un conjunto de cuernos bastante extraños que funcionan en tándem con un segundo conjunto para formar una especie de garra. ¡Qué asco! Las hembras no tienen cuernos, por desgracia, y tienden a ser un poco más pequeñas también. Sin embargo, pueden emitir vibraciones tan fuertes que si un macho de la especie se encuentra en las inmediaciones de una hembra,
puede buscarla y orientarse inmediatamente hacia ella. Emite una feromona tan poderosa que es absolutamente resistible. Para los hombres del mundo, existe algo llamado escarabajo en el comercio de aficionados. Para nosotros, los no iniciados, suena como un culto extraño y misterioso. Pero estos fanáticos de los insectos son especialmente aficionados al magnífico escarabajo Hércules y estarán encantados de desprenderse de hasta $700 por el privilegio de poner sus dedos amantes de los insectos en uno para sus colecciones. Número 14. Arañas camello. Las historias que siguen a la espeluznante araña camello por los desiertos de Oriente Medio están llenas de asesinatos e intrigas. Si creyeras todo lo que escuchaste sobre estos insectos, podrías llegar a pensar que son gigantescos, con la capacidad de correr tan rápido como un humano, que se atiborran de entrañas de camellos y asesinan a soldados dormidos con un desenfreno temerario. Suenan descabellados, ¿no? Pero como muchos de los cuentos míticos más grandes, aunque están basados en la verdad, también están bastante bien acolchados con un poco de licencia creativa. Sin embargo, siempre hay un poco de verdad en estos cuentos del folclore. Estos insectos a menudo se fotografían utilizando técnicas de cámara engañosas que hacen que la criatura parezca mucho más grande de lo que realmente es. Internet se está inventando las cosas de nuevo. De hecho, estos insectos miden solo unos 15 centímetros de largo, por lo que instantáneamente algunas de las historias sobre ellos parecen mucho menos aterradoras. ¿No es así? Pero hay muchas ideas espeluznantes por ahí. Resulta que las arañas camello en realidad no son mortales para los humanos. Te darían una mordedura desagradable, pero es poco probable que te maten. Sin embargo, si eres un pájaro, un roedor o incluso otro insecto, esta cosa probablemente te matará y te comerá. Utilizan sus poderosas mandíbulas para cortar a sus víctimas en un lío sangriento y pulposo, arrojando jugos digestivos para licuar la carne y luego chupando ese delicioso batido en sus estómagos. Número 13. Boca de gato. Esta gran polilla blanca y gris recibe su nombre por su supuesta apariencia peluda, similar a la de un gatito. Parece un gato. La boca de gato es una criatura británica que ronda los setos antiguos y los bosques abiertos, se alimenta de álamos y sauces, y disfruta especialmente del crecimiento inferior y los retoños de los árboles de álamo, temblón o sauce cabruno. Suena delicioso, ¿no? Pero quizás el aspecto más extraño de la existencia de este insecto es su extraordinaria transformación. Pasa por muchas etapas desde un huevo hasta una pequeña oruga joven, negra con ojos rojos brillantes y dos colas largas y rosadas. Esta oruga luego se alimentará por un tiempo hasta que supere su primer traje y lo arrojará en una serie de movimientos temblorosos, emergiendo como una oruga verde más gruesa con una cabeza brillante y llamativa. Luego se arrastrará y se arrastrará un poco más, alimentándose y creciendo, repitiendo el proceso una y otra vez hasta que sea lo suficientemente grande como para salir y construir un capullo. La suave oruga verde se endurece lentamente hasta convertirse en un caparazón marrón a medida que la criatura crece en su interior. Luego, la polilla de pus finalmente emerge de su caparazón, desplegando y estirando sus suaves alas peludas como un extraterrestre que sale del cascarón y parpadea a la luz del día. Número 12. Polillas halcón elefante. ¿Por qué se las llama polillas halcón elefante? Nadie lo sabe. No tiene ningún parecido aparente con un elefante ni con un halcón, pero lo que sí parece es una polilla de fiesta. Con su color verde oliva acentuado por rayas rosadas brillantes, la polilla halcón elefante en realidad se parece mucho a las cortinas de tu abuela. Es una prenda elegante. Si los años 70 todavía estuvieran aquí, claro. Esta cosa es bastante elegante también cuando todavía es una oruga. Presenta una serie de patrones en forma de ojos a lo largo de su longitud para disuadir a los posibles depredadores, porque los ojos son famosamente repugnantes. En realidad, ya sabes, es para que parezca un animal más grande y significativamente menos comestible. La polilla adulta tiene un mecanismo de defensa incorporado propio. Cuando se siente amenazada,
puede retraer su cabeza e inflar su cuello en una forma bulbosa rematada con ojos falsos. Estos grandes globos oculares son generalmente suficientes para disuadir a los depredadores menos decididos y han hecho que estas polillas parezcan más aterradoras y peligrosas de lo que son en realidad. De hecho, ni siquiera son venenosas, así que todo es un poco una actuación. Les gusta jugar a ser serpientes, pero eso es todo. Número 11. Saltamontes gigantes de patas largas. Estas criaturas descomunales parecen haber salido del set de una película B de los años 50. En realidad, hasta donde sabemos, no se trata de una invasión de una fuerza alienígena. Aunque cuando miras la extraña puerta de patas largas del saltamontes gigante, se te perdonaría que al menos te lo preguntaras. Esta familia de insectos contiene más de 6.400 especies diferentes y a menudo se los llama saltamontes de cuernos largos, pero en realidad comparten más características con los grillos. El cuerpo del saltamontes gigante de patas largas está perfectamente adaptado al entorno forestal del que provienen. Pueden crecer hasta 6 pulgadas de largo en el cuerpo, que está camuflado para parecer casi imperceptible de una hoja. Sus patas largas son características de esta especie. Ya sabes, está en el nombre y todo. A pesar de sus extremidades, curiosamente, en realidad son un poco malos para saltar. Lo mismo ocurre con el vuelo, que pueden hacer, pero aparentemente prefieren no hacerlo, prefiriendo en cambio un escalofriante movimiento y largos periodos de tiempo simplemente parados pareciendo una hoja. El macho de esta especie no solo tiene los testículos más grandes en relación con su tamaño corporal de cualquier criatura del reino animal, sino que las grandes bolas del saltamontes gigante representan un colosal 14% de su peso corporal total. Pero estos animales también son increíblemente ruidosos, especialmente de noche. Los machos son capaces de producir un sonido agudo con órganos que frotan entre sí en sus alas, y se cree que son los insectos más ruidosos del mundo. Número 10. El insecto espinoso. Este es un insecto de aspecto extraño. La adaptación de este bicho espeluznante lo hace extremadamente bueno para esconderse. Con la forma exacta de una espina, de ahí el nombre que se le ha otorgado, estos insectos pueden esconderse más o menos a simple vista y ser casi invisibles para los posibles depredadores. El insecto espinoso, también conocido a veces como saltamontes, es el maestro del disfraz. Tiene una espina puntiaguda y afilada en su espalda y una mezcla de diferentes colores en su patrón, lo que ayuda a agregar una capa adicional de intriga a su potencial de camuflaje. Estos insectos trepadores tienen una forma inusual de comer. Hacen agujeros en las ramas de los árboles y sorben la savia desde adentro. Todos sus hábitos de pinchar también se utilizan para poner huevos, ya que el insecto hará cortes en las plantas para colocar sus huevos dentro. Los insectos espinosos pueden ser bastante destructivos para algunas variedades de árboles, con todo el corte y la succión que realizan y demás. Sus hábitos de alimentación y reproducción son a menudo la causa de que los árboles pierdan una gran cantidad de follaje o incluso maten las ramas por completo. Es bastante brutal para un bicho tan imperceptible. Ni se te ocurra aceptar jugar al escondite con un insecto espinoso. Son demasiado escurridizos y nunca los encontrarás. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 9. Insecto palo australiano. El gran insecto palo australiano de color marrón ha desarrollado un tipo particular de camuflaje protector. Ha pasado tanto tiempo comiendo las hojas del árbol de eucalipto y rondando por sus ramas que se ha convertido en una parte del árbol. Es una gran forma de defensa contra los depredadores si no pueden verte entre las hojas. Y estos insectos se enroscarán hasta parecerse a una hoja seca. Bueno, no pueden comerte si no pueden encontrarte, ¿verdad? Hay algunas diferencias importantes entre los insectos palomacho y hembra, aunque ambos siguen pareciendo ramitas. Los machos son largos y delgados y, de hecho, tienen alas. Vuelan de vez en cuando, pero las patas de las hembras tienen un centro mucho más grueso debido a todos los huevos que suelen arrastrar. Y solo tienen un par de alas inútiles que no pueden volar. Menos mal. El insecto palo australiano se parece mucho a un extraterrestre cuando lo ves de cerca. Y a medida que crecen,
Hacen cosas claramente espeluznantes con un toque de expediente X. Estos insectos se deshacen de su exoesqueleto cuando les queda pequeño y luego suelen comerse su propia piel muerta. Número 8. El hueta gigante. Casi extinto. El huetapunga es un insecto enorme, una especie de grillo no volador que se descubrió que había sobrevivido solo en la isla de Little Barrier, frente a la costa de la isla norte de Nueva Zelanda. Se cree que estos insectos increíblemente raros fueron víctimas de una cadena alimentaria desordenada donde fueron invadidos por depredadores. En la primera mitad del siglo XX había montones de gatos salvajes en la isla Little Barrier y estos gatos controlaban la población de roedores, especialmente la rata polinesia. Entonces, cuando la gente llegó y decidió librar a la isla de su población de gatos salvajes, básicamente invitaron a las ratas, o kior como se las llama, a volverse salvajes. Los kior devoraron a los hueta durante toda la noche y luego, durante el día, fueron comidos por los pájaros de silla de montar. No es de extrañar que estos tipos casi lo acabaran todo, ya que, como suele suceder, algunas personas se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y decidieron deshacerse de las ratas. La cantidad de hueta aumentó lentamente y ahora el insecto se ha introducido en otros entornos libres de depredadores. Ahora bien, no lo sé, pero todo este jugueteo con la cadena alimentaria me parece un poco arriesgado. ¿Nos veremos invadidos por una tonelada de insectos gigantes en el futuro? Número 7. El insecto rueda. Aparte de su apariencia muy distintiva, estos pequeños bichos esconden un arma secreta. Su otro nombre es el insecto asesino, que podría ofrecer una pista sobre el lado oscuro de estos bichos espeluznantes. El insecto rueda posee una especie de cresta extraña que tiene la forma de una rueda o un engranaje. Ya veo lo que hicieron con el nombre. El disco dentado le da al insecto un aspecto amenazador, como de armadura de Mad Max. Y esta característica particular es absolutamente única entre los insectos de los Estados Unidos. Así que si ves un insecto rueda, es fácil saber qué es en realidad. Estos insectos alcanzan aproximadamente 1,5 pulgadas de largo cuando están completamente maduros. Pero si ves uno, en realidad es mejor no acariciarlo, porque estos insectos son mordedores y desagradables. La forma en que el insecto rueda, captura y consume a su presa es bastante desagradable. Las criaturas usan sus partes bucales similares a picos para inyectarle una mezcla de enzimas que matarán y comenzarán a digerir a la desafortunada presa desde adentro hacia afuera. Si el insecto rueda pica a un humano, no lo mata, pero sí duele muchísimo. Según aquellos que tuvieron la mala suerte de haber experimentado una picadura, la sensación inicial no es tan mala. Más bien es un poco extraña, como una descarga eléctrica. Pero lo que sigue es lo que hace que un mordisco de una de estas criaturas sea tan desagradable. En un minuto hay una sensación de ardor que se extiende por toda el área adyacente a la picadura y en 5 minutos el dolor es realmente fuerte. Y luego se quedará así durante varias horas, seguido de un dolor punzante durante días seguidos. Número 6. El saltamontes brasileño. El saltamontes brasileño, una criatura fascinante y peculiar, desafía las expectativas convencionales de la apariencia de los insectos. Este pequeño ser puede describirse mejor como una cigarra que porta un accesorio sumamente inusual, un sombrero novedoso adornado con lo que parecen ser un par de gónadas peludas. No es una exageración afirmar que este insecto tiene un aspecto verdaderamente extraño y único en el reino animal. Los científicos han estudiado detenidamente a este curioso saltamontes, pero hasta el momento no han logrado determinar una función clara para su distintivo sombrero. Es particularmente intrigante que los apéndices en forma de globo que emergen de su cabeza, reminiscentes de rotores de helicóptero, den la impresión de ser ojos. Sin embargo, a pesar de esta semejanza, no parecen tener ninguna capacidad para mejorar la visión del insecto. Dada la ausencia de una función aparente, surge la posibilidad de que este llamativo apéndice sea puramente ornamental. Quizás, en el mundo de los insectos, el saltamontes brasileño sea un trendsetter, luciendo el último grito en moda de sombreros para bichos. ¿Quiénes somos nosotros, después de todo, para juzgar las tendencias de estilo en el microcosmos de los insectos?
Aunque la función de estos extraños apéndices sigue siendo un misterio, existen varias teorías intrigantes. Podrían ser antenas especializadas, órganos sensoriales, mecanismos de defensa o incluso jugar un papel en el cortejo. Su apariencia única nos recuerda la asombrosa diversidad de la naturaleza, capaz de producir criaturas que desafían nuestra imaginación. ¿Qué función crees que podrían tener estos extraños sombreros? Número 5. El escarabajo titán. Con aproximadamente 15 centímetros de largo, el escarabajo titán es más grande que un insecto promedio. Y este es un insecto muy grande de hecho. Pero extrañamente, para algo tan obviamente masivo, en realidad se sabe muy poco sobre estas criaturas y sus hábitos. Los titanes viven en la atmósfera húmeda y mojada de las selvas tropicales de América del Sur y pueden volar, pero son demasiado pesados para despegar desde el suelo. Por eso, estos enormes escarabajos tienen patas poderosas que están diseñadas para trepar árboles y trepan hasta cierta altura antes de lanzarse al vuelo. Aunque todavía hay mucho misterio en torno a los titanes, se cree que cuando el clima es más caluroso y húmedo, emprenden el vuelo y buscan una pareja. Parece que lo hacen siguiendo el olor de las feromonas que estos insectos liberan en el aire para atraer a una pareja. Pero cuando se trata de las larvas de estas colosales criaturas, el misterio se hace más profundo. No se ha visto ningún ejemplar de la larva del escarabajo titán. Ningún ser humano tiene idea de cómo son en realidad o dónde se las puede encontrar. Se especula que las larvas deben estar ocultas dentro de la madera en descomposición, de la que se alimentan posiblemente durante varios años antes de alcanzar la madurez y convertirse en un escarabajo completamente desarrollado. En el improbable caso de que estés paseando por la selva tropical y te encuentres con un escarabajo titán, ten cuidado, estos bichos muerden muy fuerte. Sus mandíbulas extremadamente fuertes son capaces de dar un mordisco que puede partir un lápiz por la mitad. Número 4. El gorgojo de las avellanas. Esta criatura diminuta tiene una cara curiosamente distintiva con grandes ojos negros y una especie de hocico muy largo llamado rostro en el centro. Hay miles de tipos diferentes de gorgojos, pero la mayoría son tan quisquillosos que ni siquiera los notamos. Cada especie tiene sus hábitos alimenticios particulares y el gorgojo de las avellanas, generalmente se puede encontrar como una plaga y devorando robles, específicamente bellotas. A pesar del nombre, estos gorgojos no se encuentran principalmente en avellanos o avellanos. Existían en América del Norte mucho antes de que se importaran los avellanos de Europa. Por lo tanto, la razón por la que recibieron el nombre es un poco extraña. Pero el daño que causan los gorgojos en sus lugares de devoración favoritos es lo que es motivo de preocupación. Estos insectos pueden acabar con cosechas enteras, ya sea en los campos o en los almacenes. Sin embargo, afortunadamente para el pequeño y peludo gorgojo de las avellanas, el poderoso roble no suele ser un cultivo comercial. Por lo tanto, un poco de picadura destructiva del gorgojo no es un gran problema, a menos que estés especialmente molesto por la evisceración de las bellotas. Número 3. La mantis religiosa de los demonios. Es quizás la especie más famosa de mantis religiosa, pero también una de las más grandes y escurridizas. Sí, la habilidad especial de este insecto es fingir ser una flor, rondar por ahí luciendo como una hoja, simplemente esperando a que pase algún pobre imbécil desprevenido y luego revelar su vena asesina en un violento baño de sangre que devora rápidamente a su presa antes de que tenga la oportunidad de morir adecuadamente. Estos espeluznantes insectos parecen diseñados para una película de ciencia ficción. Sus cabezas con ojos alienígenas y sus cuerpos intensamente siniestros con todos sus gestos aterradores hacen de la mantis una inspiración perfecta para las pesadillas. Si a eso le sumamos la famosa propensión de la mantis hembra al canibalismo poscoital, no es de extrañar que estos increíbles insectos tengan cierta reputación. Sí, así es. Por si no lo sabías, la hembra se apareará con una mantis macho, y luego, una vez que el acto está hecho, le arrancará la cabeza de un mordisco y se lo comerá. Y resulta que este comportamiento aparentemente psicótico puede en realidad hacer que sea más probable que la mantis reproduzca a la hembra, obviamente porque, después de todo, el macho está muerto. Además de todo lo que sabemos sobre las mantis,
que son asesinas. Estas criaturas también tienen un montón de folclore asociado a ellas. Dependiendo de dónde estés en el mundo y en qué creas, encontrar una mantis en tu casa o cerca de ella puede significar buena o mala suerte. Podría significar que los ángeles te están cuidando. Después de todo, están rezando. Pero en general se acepta que si lastimas o matas a una mantis, entonces serás maldecido. Número 2. Creatinotus gengis. Esta cosa es tan intensa, intensamente espeluznante, que ya me está dando pesadillas. Este insecto es como un proyecto científico estropeado con la cabeza de una polilla, un medio rojo parecido a una oruga y luego 4 patas como de 100 pies que sobresalen de su parte trasera. Realmente tienes que verlo para creerlo, e incluso entonces puede que no lo creas. El Ganges, que se encuentra en países de toda Asia y en algunas partes de Australia, puede parecer un mutante, pero en realidad es solo una polilla. Una polilla muy extraña. Estas polillas rondan por los árboles de Granada y causan todo tipo de caos con sus insaciables larvas que se alimentan de todo lo que ven. Pero, ¿qué son estas extrañas partes del cuerpo? Bueno, parecería que esas patas colgantes que se mueven donde debería estar su trasero son órganos productores de olor. Ahí es donde estos bichos espeluznantes producen una feromona irresistible que está diseñada para atraer a todas las polillas de la mariquita. Sin embargo, para que vengan y se la pongan, tendría que ser una poción potente. Este desafortunado tipo no es una pintura al óleo después de todo. Número 1. El insecto caimán. Desde un extremo parece un insecto común y corriente. Ya sabes, las alas y las patas habituales, cosas típicas de los insectos. Pero cuando llegas a la cabeza, es una historia completamente diferente. De hecho, el insecto caimán, también conocido como insecto del maní, aparentemente es extremadamente sabroso para todos los demás animales de la selva tropical. Por lo tanto, la pequeña criatura ha tenido que desarrollar algunas adaptaciones inusuales para sobrevivir. Tiene un montón de mecanismos de defensa diferentes integrados en su cuerpo de insecto. En primer lugar, el insecto caimán es un insecto particularmente bien camuflado, con marcas y colores marcados que lo ayudan a camuflarse perfectamente en su entorno. Pero realmente debe ser muy delicioso porque este insecto también tiene que utilizar muchas otras características de seguridad para defenderse de sus depredadores. Esa cabeza enorme, con forma de caimán y con forma de caimán, es otro de esos mecanismos que se supone que hacen que el pequeño insecto parezca una gran serpiente aterradora y no un pequeño bocadillo sabroso. Sin embargo, si el depredador no se deja engañar por todo eso, entonces la cabeza del insecto caimán no es realmente donde guarda su cerebro y todo eso en realidad está hueca y es desmontable. Entonces, la teoría es que si el depredador muerde el cacahuete falso, entonces el insecto puede usar ese truco furtivo como una oportunidad para escabullirse. Sin embargo, si eso no funciona, estos insectos tienen unos patrones de ojos grandes y encantadores en sus alas para poder mostrarlos a su atacante con la esperanza de asustarlo. Si todo lo demás falla, el insecto caimán esconde una apestosa arma secreta. Puede liberar un chorro de líquido con un olor desagradable, tan desagradable como el olor nocivo de una mofeta. Como mínimo, eso tiene que calmar el apetito incluso del depredador más persistente. Ahí lo tienes. ¡Cuántos bichos raros! Eso es solo la punta del iceberg de los insectos. Nos vemos en el próximo video.